¿Alguna vez has sentido que algo está cambiando dentro de ti y no has sabido muy bien cómo explicarlo? ¿Que las cosas que antes tenían sentido ya no lo tienen? ¿O que ciertas personas te agotan? ¿Que te haces preguntas que antes nunca te habías hecho o simplemente que ya no eres la misma persona que hace unos años? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Y hoy en este vídeo quiero hablarte de un tema que muchas personas viven, pero que a veces no saben muy bien qué nombre o qué etiqueta ponerle. Antes de empezar, me gustaría pedirte una cosa y es que te quedes conmigo aquí hasta el final de este vídeo, porque aunque quizás alguna de estas señales te resulte familiar, muchas personas os vais a sorprender al descubrir que os sentís identificadas con varias de ellas. Y me encantaría que cuando termine el vídeo me dejes un comentario contándome cuál de ellas te ha resonado más o si has vivido alguna experiencia parecida. Porque hay momentos en la vida en los que sentimos que algo está cambiando dentro de nosotros, dentro de nosotras, y empezamos a ver las cosas de otra manera. Muchas veces nos hacemos preguntas pues, que antes no nos hacíamos o nos sentimos diferentes. Incluso hay veces en que pensamos que nos estamos volviendo raros, que nos estamos volviendo raras, que estamos pues, exagerando o incluso que hay alguna cosa pues, que no acaba de encajar o que no acaba de ir bien del todo. Pero en algunos casos lo que estamos viviendo pues simplemente forma parte de un proceso al que muchas tradiciones espirituales pues, han denominado despertar espiritual. Y aquí quiero aclarar algo que considero que es importante, y es que el despertar espiritual no significa ser mejor que nadie, no significa tener ningún tipo de capacidad ni ningún tipo de poderes, y no significa ver cosas extrañas ni convertirse de repente en una persona iluminada. Tampoco significa el abandonar tu vida cotidiana, ni el dejar tu trabajo, ni el vivir constantemente en una nube espiritual. En realidad, muchas veces el despertar espiritual es un proceso profundamente humano y a veces incluso incómodo. Es un proceso que nos invita pues simplemente a mirar nuestra vida de otra manera, a cuestionarnos ciertas cosas y sobre todo a trabajar en nosotros mismos, en nosotras mismas y a conocernos un poco mejor. Y precisamente de todo esto quiero hablarte hoy, de 7 señales que muchas personas experimentan durante estos procesos y que en ocasiones pasan completamente desapercibidas. Así que hoy quiero compartir contigo estas 7 señales que muchas personas experimentan cuando están en un proceso de despertar espiritual. Y me encantará, como ya te he dicho, leerte luego en los comentarios para saber si alguna de ellas ha resonado contigo. Así que vamos ya con ello y vamos a empezar con la primera señal. La señal número 1 es esa sensación de que ya no encajas en ciertos lugares o en ciertas relaciones. Una de las cosas que muchas personas explican cuando comienzan un proceso de despertar espiritual es esa sensación extraña de desajuste, pues de repente hay conversaciones que antes te interesaban y que dejan de hacerlo, lugares donde te sentías cómodo, donde te sentías cómoda y que ya no te aportan nada, incluso ciertas amistades pues que las empiezas a sentir o a vivir de una manera diferente. Y esto no significa que estas personas sean malas y tampoco significa que tú seas mejor. Simplemente puede ocurrir pues que tus intereses, que tus inquietudes o que tu forma de entender la vida está cambiando. Cuando esto sucede hay muchas personas que se sienten culpables por ello porque piensan que están siendo egoístas, pero a veces simplemente lo que pasa es que estamos creciendo y cuando crecemos pues algunas cosas permanecen y otras cambian.
El despertar espiritual suele ir acompañado de una revisión de nuestra propia vida. Nos preguntamos cosas como, pues, si esto que estoy haciendo realmente me hace feliz, si esto sigue siendo todavía, pues, para mí o no, o si estoy viviendo la vida que quiero vivir. Y estas preguntas, cuando nos las hacemos, pueden provocar cambios importantes. Vamos ahora con la señal número 2, y la señal número 2 va precisamente por ahí, y es que la persona comienza a hacerse preguntas más profundas. Hay personas pues que de repente empiezan a interesarse por temas que antes jamás les habían llamado la atención, como pueden ser la espiritualidad, las energías, la muerte, la conciencia, la intuición, el propósito de vida, el propósito del alma, el sentido de las experiencias. Y no siempre ocurre porque nos encontremos con alguien que nos abra las puertas o que nos enseñe, sino simplemente porque muchas veces nace una curiosidad interna, sentimos que tenemos una necesidad de comprender, de buscar respuestas y de entender quiénes somos realmente. Y eso no significa abandonar la lógica ni el pensamiento crítico, al contrario, desde EON Formación siempre defendemos que el conocimiento y la reflexión son fundamentales. Preguntarnos cosas no es malo y buscar respuestas tampoco lo es. Y muchas veces ese deseo de comprender es una de las primeras puertas del despertar. La tercera señal es darte cuenta de que tu intuición parece como que se está volviendo más fuerte. Muchas personas empiezan a notar que tienen corazonadas más frecuentes, que tienen presentimientos o sensaciones que les son difíciles de explicar. Esa sensación pues de saber algo antes de que ocurra o de percibir la energía de ciertos lugares o de ciertas personas. Y ojo, que como ya hemos visto en vídeos anteriores aquí en este mismo canal, ¿vale? Esto no significa necesariamente que vayamos a desarrollar la mediunidad. La intuición forma parte de todos y cada uno de nosotros, de todas y cada una de nosotras, pero simplemente durante determinados momentos de la vida pues se puede volver más evidente, y quizás se vuelve más evidente justamente porque le estamos prestando más atención y quizás pues porque estamos más conectadas, más conectados con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿vale? O quizá porque dejamos de ignorar esas pequeñas señales internas que siempre han estado ahí. Aprender a escuchar la intuición requiere de práctica y también requiere el que aprendamos a diferenciar lo que es la intuición del miedo, de la ansiedad o de las expectativas. Por eso es tan importante el trabajar estas cuestiones de una manera seria y responsable. La señal número 4 es el reconocer que necesitamos momentos de soledad. Muchas personas sienten una necesidad creciente de silencio, de tranquilidad, de pasar tiempo a solas, y esto puede preocuparnos, sobre todo al principio, porque parece un poquito, ¿no?, que nos estamos alejando de los demás, que nos estamos aislando del mundo, pero muchas veces simplemente necesitamos espacio para escucharnos. Vivimos en un mundo que está lleno de ruido, pantallas, teléfonos móviles, información constante, opiniones, prisas, y durante ciertos procesos personales necesitamos bajar el volumen exterior, no para aislarnos, sino para reconectar. A veces, pues, dar un paseo, una caminata, un rato de silencio, una meditación, o simplemente sentarse contigo misma, contigo mismo, puede convertirse en una necesidad real. La señal número 5 es el empezar a cuestionar creencias que siempre habías dado por hechas. El despertar espiritual suele implicar preguntas, como ya hemos dicho, y algunas de esas preguntas pueden dirigirse hacia nuestras propias creencias. Creencias familiares, creencias sociales, creencias religiosas o creencias personales. Pues de repente nos preguntamos cosas como ¿por qué creo esto? ¿Realmente soy yo quien piensa así? ¿O esto que siempre he creído realmente me representa? Y esto pues puede generar ciertas crisis, porque
cuestionarnos las cosas no siempre es cómodo. Pero que nos cuestionemos las cosas tampoco significa que las tengamos que rechazar, significa simplemente explorar, significa pensar y significa construir nuestro propio camino. Y cada persona lo va a hacer de una forma diferente y todas son válidas. La señal número 6 es observar que te has vuelto más sensible a la energía y a los ambientes, ¿no? Hay personas que comienzan a notar que determinados lugares les generan malestar o que ciertas personas pues les agotan o que algunos ambientes les producen incomodidad. A veces también ocurre justamente todo lo contrario, pues lugares que nos aportan paz, personas que nos transmiten calma, que nos transmiten tranquilidad o espacios donde uno pues se siente bien, donde una se siente bien, ¿vale? La sensibilidad energética pues es algo de lo que se ha hablado desde hace muchísimo tiempo en distintas tradiciones y disciplinas, y esto no significa vivir con miedo ni pensar que todo lo que nos rodea es malo o es negativo. Tampoco se trata de ir por la vida pensando que todo nos afecta y que todo tiene una explicación energética, pero sí que puede invitarnos a prestar más atención a cómo nos sentimos. A qué personas nos hacen sentir bien, a qué lugares pues, nos aportan paz, nos aportan calma, qué situaciones nos drenan la energía, nos dejan sin ella y sobre todo pues, aprender a cuidar nuestra propia energía, que eso es muy importante, y nuestro propio bienestar. Y finalmente la señal número 7 es que sientes que estás cambiando, aunque no sepas muy bien pues, cómo explicarlo, y quizás esta sea la señal más importante. Muchas personas dicen, pues no sé qué me pasa, siento que algo está cambiando, siento que ya no soy la misma persona, y a veces ni siquiera sabemos ponerle palabras a aquello que estamos sintiendo. Simplemente pues sentimos que estamos atravesando una transformación y esa transformación puede venir acompañada de dudas, de incertidumbre, incluso de miedo, pero también se puede convertir o acabar convirtiendo en una oportunidad. La oportunidad de conocernos mejor, la oportunidad de descubrir qué queremos y la oportunidad de vivir la vida de una manera mucho más plena y mucho más consciente. Y aquí quiero hacer también una reflexión que creo que es importante, y es que no todos los cambios personales son un despertar espiritual. A veces en la vida atravesamos pues, etapas de duelo, a veces atravesamos crisis vitales, procesos emocionales o un cambio de etapa, y también debemos respetar estos procesos. Por eso siempre hablamos de estas cuestiones desde la responsabilidad. La espiritualidad nunca sustituye la salud mental, no sustituye la ayuda profesional cuando es necesaria y no sustituye los procesos personales, pero sí que se puede convertir pues, en una herramienta de autoconocimiento que tiene muchísimo valor. Y precisamente por eso aquí en EON Formación defendemos una espiritualidad cercana, práctica y consciente. Una espiritualidad que no busca respuestas mágicas, sino comprensión, aprendizaje y crecimiento personal. Y ahora, pues como te he dicho al principio, me gustaría saber en los comentarios si te has sentido identificada, si te has sentido identificado con alguna de estas señales, cuál de ellas ha resonado más contigo o si has vivido alguna de ellas o varias de ellas. Te leo. Y si te interesa este tipo de contenido, recuerda suscribirte aquí al canal porque vamos a seguir hablando de energía, de intuición, de mediumnidad, de espiritualidad y de muchos otros temas, siempre desde una mirada seria, cercana y accesible. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo. Si este vídeo te ha gustado, si te ha hecho reflexionar, si te ha resonado, dale a me gusta y compártelo con aquellas personas a quienes creas pues, que les puede ser de utilidad o que les pueda interesar. Te animo también a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho para no perderte los próximos vídeos de esta serie. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación.
tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Un lugar para crecer, para aprender y para reconectar contigo. Gracias una vez más y recuerda siempre que la magia está en ti. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.